Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y permitir compartir con la población todas esas perspectivas positivas que tenemos de crecimiento económico para este año. Recientemente la vi en un viaje en el exterior, compartiendo desde luego aspectos que tienen que ver con la imagen, no solo la imagen del país, sino que la imagen de inversión y económica de nuestro país, ¿cierto? Sí, así es, Ernesto. Tuve la oportunidad de representar a El Salvador en esta reunión anual del Foro Económico Mundial, el cual reúne a líderes economistas del sector empresarial, del sector público, y ha sido una oportunidad bastante importante para nuestro país para poder dar a conocer no solo los planes que hemos tenido desde el inicio de nuestra gestión, sino resultados bien concretos de todo lo que vamos alcanzando. También tuve la oportunidad de poder conversar con aquellas empresas con quienes ya tenemos una relación y poder fortalecer relaciones con empresas como Siemens, por ejemplo, Microsoft, Coursera, con quien ya tenemos una relación de trabajo, y a partir de esas conversaciones pues hemos podido encontrar nuevas áreas de acción y trabajo conjunto, pero algo también bien importante para el futuro y esas buenas noticias que esperamos compartir a lo largo del año con la población, y es que también hemos tenido esas conversaciones con nuevas empresas que están interesadas en el país, que al ver que existe un ambiente de negocios que invita a la inversión, están viendo a El Salvador como un potencial lugar en donde invertir, y me refiero al sector de tecnología, me refiero al sector de call center, siendo esos dos sectores, diría yo, donde más relaciones pudimos forjar en esta visita, en esta participación en este foro mundial. Pero algo también, regresando al poder compartir los resultados que hemos alcanzado a la fecha, vemos cómo El Salvador se diferencia de muchos países en el sentido que El Salvador tiene una estrategia de facilitación de comercio para lograr una competitividad en donde ya se alcanzaron 100 medidas de las que nos habíamos propuesto en conjunto con el sector empresarial, pero también tenemos planes de facilitación de inversiones, tenemos proyectos de creación de talento que han beneficiado a miles de jóvenes y que les ha ayudado a abrir puertas en nuevos empleos. Así que todo esto, El Salvador no es un observador en un foro mundial como lo hubiese sido en el pasado, sino que ahora El Salvador está a la par de inversionistas, está a la par de la directora general de la OMC, compartiendo cuáles son esos resultados concretos. A ver, el foro es un concierto de naciones en las que, como usted dice, pues reúne todo el gurú de la economía mundial, ¿no? Y en la que se llegan a hacer exposiciones en las que se recrea precisamente la condición que cada país tiene. Cerramos un buen año para decir, bueno, señores, miren, nosotros hemos hecho una apuesta en este sentido. Uno de los grandes factores que impactaban la economía, sin duda alguna, ha sido bastante ahora arreglado, que es el tema de la inseguridad. En fin, muchos aspectos que a lo mejor pudieron haberse dicho durante el desarrollo del evento. Efectivamente, y en realidad son pocos los países que tienen la oportunidad de estar representados, especialmente los países pequeños son pocos, pero sí que hemos tenido la oportunidad de compartir no solo los planes nuevamente y los resultados, sino esos datos que reflejan todo el trabajo que se ha venido realizando, no solo desde la perspectiva económica. Creo yo que es bien importante reconocer que todas las medidas que se tomaron en el momento de pandemia han contribuido a estar donde nos encontramos el día de hoy. Las medidas que se han tomado para combatir la delincuencia también tienen un impacto muy positivo en nuestras cifras macroeconómicas y microeconómicas también. Todo esto básicamente se refleja, las acciones se reflejan ahora en números positivos. El año pasado, por ejemplo, nuestras exportaciones crecieron un 11%, nuestras importaciones un 17%, y por supuesto que no podemos dejar de mencionar ese aporte tan importante que hace nuestra diáspora a nuestra economía, y las remesas llegaron a su máximo, las remesas internacionales llegaron a su máximo en la historia de El Salvador, hubo un incremento de un 3%.
Ahora, estos incrementos son encima de esos incrementos que habíamos visto en el 2021. Yo creo que no podemos menospreciar este hecho, en el sentido de que el 2021 fue un año en donde El Salvador tuvo un 10.3% de crecimiento. Concurre entonces más allá de lo que podría ser el año que recién finaliza. Exactamente, y nos da una pauta de lo que viene. Y también nos confirma que El Salvador, al estar diversificado, al ser fuerte en sectores tradicionales como alimentos y bebidas, textiles, plástico, cartón, pero también estar avanzando en otros sectores como el sector farmacéutico, el sector de turismo, y además un creciente sector de call center, un sector con alto crecimiento, tecnología, en fin, a pesar de estar en contextos complejos a nivel internacional, altos niveles de inflación, afortunadamente El Salvador ha podido protegerse de cierta manera de esta influencia externa que estamos viviendo y por supuesto que no solo El Salvador, sino que la mayoría de países del mundo. Ok, el haber tomado las medidas, como usted bien nos la recuerda, para poder paliar un poco la crisis que se generó a partir del incremento de los precios de los combustibles, la situación de Ucrania y todo esto, pues de alguna manera fueron medidas compensatorias que lograron paliar la situación, ¿no? Totalmente. Una experiencia nos pudo haber dejado, o buena experiencia, sí, ¿no? Totalmente. De poder actuar con anticipación, diría yo, frente sí. a un escenario como este. El hecho de haber tomado esas 11 medidas en marzo del año pasado, un paquete integral en donde se estabilizan los precios de insumos que son muy importantes para los hogares, pero también para las empresas, como es el combustible, el gas, la energía. El hecho de que esta estabilización de precios se acompañó de inspecciones, logramos realizar desde marzo a la fecha más de 200.000 inspecciones a mercados, a supermercados, a gasolineras, a puntos de venta de gas licuado, de petróleo, y en fin, todas estas medidas contribuyeron no solamente para haber tenido y haber cerrado el año con un nivel de inflación relativamente bajo comparado con otros países. Digamos, El Salvador cerró sus niveles de inflación con 7.3% el año pasado, mientras países vecinos como Honduras un 19.6%. Entonces, estas medidas que se tomaron con un enfoque integral, de manera proactiva, nos han permitido tener esos niveles relativamente bajos de inflación, pero también lo que nos permitió es poder continuar con ese dinamismo que hemos visto que nos permite cerrar el año con estas cifras tan positivas en cuanto a exportaciones, importaciones. Es bien importante, ese 17% de incremento en nuestras importaciones es importante porque cuando uno desagrega qué es lo que está detrás de esos números, nosotros podemos ver que hay más del 40% es para la importación de insumos que después serán utilizados para productos que se van a vender ya sea en el mercado local o en el mercado internacional, pero alrededor de un 16%, alrededor de 33 millones se van directamente a la adquisición de maquinaria. Y eso pues nos da la pauta y nos demuestra que hay sectores en alto crecimiento que están incrementando su capacidad de producción. ¿Esa balanza comercial logramos mantenerla entonces? Siempre hay un déficit, sí, pero digamos que es por la naturaleza. La naturaleza, desafortunadamente en el pasado, no se enfocaron los esfuerzos en poder crear esas cadenas de valor a nivel interno, sí. Y ahora pues hay una dependencia en el comercio, principalmente pues con Estados Unidos y Centroamérica. Sí, aunque siempre ha sido deficitario históricamente, ¿no? Yo leyendo un poco veía que siempre teníamos ahí un desbalance, como bien usted lo dice. Hubo, según tengo acá una información en mis datos, que el año pasado cierra con importantes logros en la facilitación de comercio, que es otro de los aspectos fundamentales dentro de la estructura económica del país, ¿eh? Sí, así es. Para un país pequeño como El Salvador, un país que es más atractivo en la medida que haya un buen clima de negocios, en la medida de que haya un tránsito ágil de las mercancías con nuestros vecinos. Por eso es tan importante la facilitación de comercio. En realidad, desde el gobierno vemos la facilitación de comercio como una forma de generar más competitividad, que haya más inversión y con eso poder generar más empleos para la población y todavía lo más importante, mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. La facilitación de comercio puede sonar como un tema un poco
frío, pero en realidad nosotros lo vemos desde una perspectiva bastante humana, en el sentido que en la medida que nosotros logremos eliminar toda esa burocracia que detuvo los negocios en el pasado, en la medida que nosotros eliminemos esas largas esperas en nuestras aduanas, Esas barreras en la medida también arancelarias que no dejan de ser y no arancelarias, ¿no? no arancelarias. En esa medida nosotros vamos a poder convertirnos en un país más atractivo para la inversión, y por eso que le hemos dado un énfasis bastante importante. Desde el 2020 hemos trabajado de la mano con 7 asociaciones de comercio en el país, 13 instituciones de gobierno, y nos hemos trazado a la fecha 3 planes de facilitación de comercio. Estamos ya por lanzar nuestro 4º plan en las próximas semanas. Y esto nos ha permitido alcanzar 100 metas, de las cuales unas han tenido un impacto ya positivo en el comercio y otras están encaminadas a tenerlo. Por ejemplo, el año pasado se llegó a un 60% en el avance de la ampliación de del patio de contenedores del puerto de Acajutla. Esto es muy importante, dado que cuando vemos una tendencia de crecimiento de nuestro comercio, es importante que tengamos toda la infraestructura para poder atender este crecimiento. Pero también hubo la inauguración de nuestro puesto fronterizo del Amatillo con Honduras, que también va a tener un impacto positivo en ese tránsito ágil de mercancías. Se adoptó una herramienta digital que es muy importante para agilizar el comercio entre Guatemala y El Salvador, la declaración anticipada, donde básicamente las empresas pueden utilizar medios electrónicos para poder reportar cuál es esa mercadería que va a pasar en frontera. Es facilitar el comercio para poderlo de alguna manera concretizar así. Centroamérica ha sido, si es que no lo es el primero, después de Estados Unidos, el más grande, digamos, mercado que tenemos nosotros de exportación. Sin duda alguna necesita de todas esas herramientas, ¿no? Así es. Buena sincronización de todos esos procesos. Así es. Nosotros vemos la facilitación de comercio en 3 niveles. En el nivel interno, donde trabajamos para que se simplifiquen todos nuestros procedimientos y se elimine esa tramitología que desafortunadamente fue una barrera, si no la barrera más grande del desarrollo económico de nuestro país. Pero también la vemos a nivel centroamericano. Queremos que esa misma ambición que nosotros tenemos localmente sea la ambición y la visión que tengan nuestros socios comerciales a nivel de Centroamérica, y estamos también trabajando en un proceso de integración profunda con Honduras y Guatemala, que tal como lo dice su nombre, estamos buscando llegar a un nivel de profundidad en cuanto al trabajo. ¿Conectados con nosotros a pesar de que tenemos aisladamente comercio? En realidad hay una buena noticia, y es en el sentido de que El Salvador está ocupando la presidencia de la integración centroamericana por este año, todo este año. Sí. ¿Del banco o la secretaría? Del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana. Sí, del COMIECO. Y la buena noticia es que hemos aprobado ya esa metodología que nos permitirá tener una estrategia de facilitación de comercio a nivel centroamericano, y esa estrategia ha sido aprobada por todos y cada uno de los países centroamericanos, incluyendo Nicaragua, mostrando el interés que existe y una oportunidad que debemos de aprovechar, en el sentido de que todos los países hemos reconocido la importancia de la facilitación de comercio, y algo que no solo puede estar dentro de nuestra frontera, sino que es vital que se logre a nivel de toda la región. Sí, quizás no solo la facilitación de comercio, Ernesto, sino todas las medidas que se han tomado desde momentos de la pandemia, como hablábamos, cómo se abordó el tema de salud, sigue siendo importante para poder justificar y demostrar estas cifras positivas que se tienen en nuestra economía, el haber combatido la delincuencia, como se ha hecho, los planes de facilitación de comercio que han dado resultados concretos, toda la digitalización que está teniendo el gobierno, también eso va a tener un impacto catalizador, y está teniendo ya un impacto catalizador. Hay más interés en los inversionistas de poder venir a El Salvador, porque saben que es un lugar donde son bienvenidos, donde no solo van a poder
navegar y poder realizar todos esos procedimientos de manera ágil, sino que tienen un gobierno que respalda y les apoya para poder invertir. Así que todos estos elementos y el hecho, como comentaba anteriormente, que tenemos una economía bastante diversificada y diversificada en sectores que serán importantes aún en un proceso de desaceleración económica a nivel mundial. Es decir, los textiles siguen siendo demandados, son textiles de bajo valor, siguen siendo demandados. Los call centers, los servicios de los centros de llamadas siguen siendo demandados también por el mundo. Y todos estos elementos, todas las acciones que se han tomado desde el gobierno y el hecho de tener esta economía diversificada, y no puedo, por supuesto, dejar de mencionar el espíritu emprendedor, esa resiliencia, esa capacidad de reconvertirse de nuestras empresas y el talento que está detrás de cada una de las empresas, de los productores de bienes, de las empresas que brindan servicios. Todo esto pues nos permite tener esas perspectivas positivas, a pesar de que el mundo sigue atravesando momentos complejos, pero estamos, como yo le he llamado, un positivismo, estamos siendo positivos, pero siendo realistas, ¿verdad? Porque al final de cuentas nuestro socio, uno de nuestros socios más importantes es Estados Unidos, y lo que suceda en la economía de Estados Unidos tiende a afectar a El Salvador. Pero lo cierto es que no se debe de ser, digamos, debemos de ser siempre optimistas frente a cualquier realidad. Y totalmente. De hecho lo hemos sido. Totalmente. Usted mismo planteaba que durante el ejercicio del año pasado, que se presentó toda esta crisis, logramos establecer, digamos, métodos o políticas para volvernos resilientes. Yo creo que a mí me encanta muchísimo la palabra resiliente, porque eso demuestra de que ante cualquier adversidad podemos salir adelante. Totalmente, esto, ¿no? Totalmente. Eso lo hemos tenido siempre claro, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia. Tenía la oportunidad de conversar con empresas, con representantes de empresas, y yo les decía, en los momentos de crisis es cuando surgen oportunidades, y hay empresas que han aprovechado este contexto complejo para poder brindar nuevos servicios, para poder producir nuevos bienes y poder no solo venderlos a nivel local, sino que a nivel internacional. Y qué mejor ejemplo que el hecho que el 2020, nosotros a partir de julio, agosto, nosotros ya vimos un crecimiento significativo en nuestras exportaciones. Para el mes de abril del 2021 nosotros ya habíamos recuperado la totalidad de esos empleos que habían sido suspendidos durante la pandemia. Es decir, que en esos momentos tan difíciles, y recuerdo haber estado acá, Ernesto, conversando cuando habían unas proyecciones bastante pesimistas que decían que El Salvador no se iba a recuperar a niveles previos del 2019, sino hasta el 2023, 2024, no sé si usted recordará, y usted me preguntaba, ¿usted cree que nos va a tomar hasta el 2023 o 2024 llegar? Vamos a llegar. Y eso, la verdad, eran proyecciones demasiado pesimistas. No sé cuáles fueron las variables que se habrán tomado para hacerlas, pero ciertamente estaban equivocadas, porque, como lo mencionaba anteriormente, a partir de julio, agosto del 2020, nuestra economía se empezó a recuperar, y a abril del 2021 ya habíamos superado, ya se habían recuperado esos empleos que se habían perdido, y a la fecha incluso hay 172% más empleos de los que habían en ese momento. Por eso es que a mí me gusta también otra frase que salió hoy en el contexto de la pandemia del COVID, ¿verdad? El COVID nos enseñó mucho. Así es. Nos enseñó a ser solidarios, a ser drásticos, a ser disciplinados y muchas cosas, ¿no? Y quizás a ser creativos. A ser emprendedor también. A ser emprendedores y todo eso. Por eso yo planteaba. A digitalizarnos. Sí, como hoy digamos, nos preparamos para enfrentar este riesgo de recesión mundial, sobre todo por estas fragilidades que se han mostrado en el escenario mundial. El Banco Mundial, por cierto, advertía que cualquier nuevo choque puede empujar a la economía mundial a una nueva recesión, 3 años después de la que se vivió del COVID, de la que les mencionaba. Por otro lado, también el mismo informe que leíamos del Banco
Mundial decía de que sería la primera vez que en no sé en cuántos años estaríamos teniendo dos tipos de recesión en una misma década, ¿no? O sea, una cosa que realmente es de preguntarse, bueno, que de verdad que somos héroes en esto. Sí, y justo ese era uno de los temas que se conversaba con la directora del Fondo Monetario Internacional, el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, bancos internacionales como el Banco de América, todos reunidos en el Foro Económico Mundial, hablaban de cuál será el futuro del mundo, un mundo fragmentado, un mundo con guerras, un mundo con una alta volatilidad en los precios de los combustibles, pero el sentir o ese mensaje que terminaba saliendo de estas conversaciones es que esa desaceleración económica no debería de ser demasiado drástica, no va a ser, nuevamente, no va a ser el año de mayor bonanza en el mundo, con todos estos retos que ocurren a nuestro alrededor, pero lo que sí estamos nosotros bastante confiados y estamos trabajando para que sea así, es que en El Salvador sí haya un crecimiento positivo entre un 2 y 3% para este año, y que este crecimiento siga siendo impulsado por un crecimiento en nuestras exportaciones, y siempre pues un rol importante que juegan las remesas internacionales dentro de esta ecuación. Por cierto, este tema se le escuchaba a la directora ejecutiva de ANEP, Leonor Selva, decir, este es un año que va a probar la resiliencia de todos. Es bastante seguro que la economía se va a desacelerar, se seguirá lidiando con una inflación elevada y eso tiene implicaciones en nosotros. A ver, lo importante, bien usted lo dice, se han recreado condiciones favorables para que nuestro país pueda afrontar cualquier tipo de situación. El tema de las remesas es otro factor importante. Veía el informe del Banco Central de Reserva, hemos tenido un crecimiento muy importante pese a todos estos nubarrones, ¿no? Sí, eso es un fenómeno verdaderamente interesante, Ernesto, en el sentido de que a pesar de que nuestra diáspora, a pesar que nuestros hermanos cercanos que viven en Estados Unidos pasen por situaciones complejas, aún así los salvadoreños, que algunos hemos conversado, tienen 2, 3 trabajos, ellos continúan enviando su remesa. El vínculo es tan fuerte que se ha demostrado que incluso en momentos de recesión, en momentos de crisis financieras, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos casos incluso podrían llegar hasta incrementar las remesas. Así que ese es un vínculo bastante sólido que se tiene y consideramos que son flujos que permanecerán con una tendencia, si no estable, a la alza en el futuro, contrario a lo que se ha pensado en el pasado, que eran flujos que iban a ir decreciendo. Vemos especialmente hoy con esa alineación de nuestra diáspora, con el gobierno, específicamente con el presidente Nayib Bukele, vemos cómo hay un interés de estar cerca del país, de invertir. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con inversionistas salvadoreños, que no solo ellos están invirtiendo hoy en el país, sino que ellos se vuelven en embajadores del Salvador y están motivando, incentivando a otros inversionistas a venir a El Salvador a establecerse. Así que el rol de nuestra diáspora, el rol de nuestros hermanos cercanos, que especialmente viven en Estados Unidos, pues va a ser vital y van a jugar un rol muy importante, como siempre lo hacen, en lo que sucederá este año también en nuestro país. Ese otro componente que tiene la diáspora, no solo desde el punto de vista del aporte que nos da con las remesas, me encanta, me hace sentirme bien. Le decía yo la vez anterior, no recuerdo a quién, a un funcionario, sobre todo cuando me entero de ver estas comisiones, estas comitivas de salvadoreños que vienen entusiasmados a invertir al país. Sí. Hoy, en esta época de cierre de año, vimos a una gran cantidad de ellos promoviendo ya sus inversiones y sobre todo sus apuestas, especialmente en el tema de lo que también viene siendo uno de los grandes apuestas estratégicas del país, que es el tema turismo, ¿no? Sí, exactamente. En Oriente estamos viendo un alto nivel de inversión y de interés por parte de nuestra diáspora. En realidad es un tesoro que había quedado... Y Oriente, que era el olvidado de hace muchos años, ¿no? Exactamente. Y ahora pues cada día hay un hotel nuevo, cada día hay un restaurante nuevo.
y con todos los proyectos de infraestructura que se tienen desde el gobierno, el aeropuerto, que está también ya en proceso de factibilidad, su estudio de factibilidad, todo esto, las carreteras que también se están construyendo, todo esto nos va a llevar a que nuestro Surf City sea una realidad en toda la costa de nuestro país. Totalmente, así como hemos hablado de facilitar la inversión, sí, eliminar la burocracia, hemos hablado de facilitar el comercio, es importante también en ese enfoque integral incorporar el talento. Desafortunadamente en el pasado uno de las grandes barreras al crecimiento de nuestros sectores fue nada menos el no poder contar con ese talento. Eso de verdad es una tristeza en el sentido de que nuestro mayor activo es nuestra gente. Sin embargo, no había esa comunicación, sector empresarial, sector público, academia, y es así como El Salvador quedó estancado por décadas en realidad, siendo el país de la región centroamericana con menos crecimiento, y una de las grandes razones por las que eso sucedía era porque no había esa alineación, ese trabajo conjunto con el sector empresarial. A partir desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, hemos estado en contacto con los distintos sectores a los cuales la falta de talento fue la barrera de su crecimiento, y me refiero al sector de tecnología y me refiero al sector de centros de llamadas, de call centers. Hemos, nada menos el año pasado, hemos concluido un proyecto piloto con las empresas de call center, con que hemos trabajado de manera muy cercana, no solo en conocer cuál es la necesidad específica que tienen, porque eso es muy importante, sino en cuál es el perfil del joven que debe de aplicar, cuál debe ser la metodología, el monitoreo, cuáles son las ferias que deben de realizarse en el momento que ya los jóvenes están por terminar de capacitarse. Muchas de las capacitaciones son virtuales y han tenido un efecto bastante positivo, y de este piloto el 70% de los jóvenes que participaron encontraron un trabajo casi que el día siguiente después de haber terminado estas capacitaciones. Es así el impacto que estamos teniendo gracias a varios elementos, pero el estar cercano a nuestros sectores empresariales y el poder aliarnos a empresas que tienen una visión similar, y empresas como Amazon Web Services, por ejemplo, Microsoft. Hemos llegado nada menos el año pasado, hemos alcanzado 16.500 beneficiarios o jóvenes que se han entrenado en temas de creación de apps, en temas de ciberseguridad, análisis de datos, y todo esto siempre en línea, en el caso del sector de tecnología, con las necesidades del sector. ¿Y cómo estamos tan seguros que estamos tomando en cuenta esas necesidades del sector? Y es porque hemos creado, para el caso del sector de tecnología, hemos creado un consejo de habilidades tecnológicas, nuestro Tech Skills Council, que nos ha permitido nuevamente trabajar de una forma cercana con nuestras empresas, algunas de las empresas creciendo hasta en 3 dígitos, con un crecimiento hasta de 3 dígitos. Y esta es un trabajo, Ernesto, que estamos seguros que tendrá un impacto bastante positivo, porque lo que vemos en el mercado internacional y en el mercado local es que las habilidades de tecnología seguirán siendo demandadas, así como son demandadas el día de hoy, pero incluso más a futuro. Entonces estamos teniendo esa visión de corto plazo, de poder, de inmediato plazo, de poder tener en esas áreas, de poder tener a los jóvenes hoy, pero también haciendo esos análisis que se requieren para poder determinar en qué se deberían de estar capacitando nuestros jóvenes. Hablamos de habilidades gerenciales, digitales, y sobre todo el otro tema que tiene que ver mucho con esa apuesta de la cual hablábamos en el turismo, el idioma inglés, por ejemplo. Así es. Nosotros tenemos una meta este año de poder llevar a brindar a más de 10.000 jóvenes la oportunidad de aprender inglés este año. De acuerdo a los análisis que hemos realizado y esa buena inserción laboral que tuvimos el año pasado en este proyecto piloto, nosotros esperaríamos que alrededor de un 70% logre incorporarse en un sector de centros de llamadas.
Habiendo dicho eso, hay otros sectores que también necesitan del inglés. Turismo es uno de esos sectores, tecnología es uno también de los sectores que necesitan inglés, y en ese sentido sabemos que es una apuesta segura. En la medida que más salvadoreños puedan tener conocimientos del idioma inglés, estábamos hablando recientemente también con un centro de llamadas que lo que necesita es francés. Ya tenemos una buena experiencia brindando servicios de call center en francés, y así es como nosotros trabajamos de la mano con el sector empresarial, entendiendo cuáles son sus necesidades. Y algo bien importante es que todos estos programas son de acceso gratuito a la población, y aprovecho para hacer aquí un anuncio e invitar a todos los jóvenes que nos sintonizan, a los padres de los jóvenes que nos sintonizan, a estar atentos de esa información que nosotros compartimos en redes, porque nada menos el día de hoy cierra la convocatoria de un proyecto que permite a las personas poder adquirir habilidades, nuevas habilidades en el sector de tecnología. Eso se cierra el día de hoy, así que todavía están a tiempo para aplicar, pero a lo largo de todo el año nosotros vamos a estar abriendo distintas convocatorias para asegurarnos que nuestros jóvenes, que las personas que están interesadas en capacitarse y obtener un empleo, tengan esas herramientas que le brinda el gobierno en alianza nuevamente con grandes empresas multinacionales y empresas sólidas de entrenamiento de inglés en el país. Bueno, hay que resaltar, recuerdo mucho porque es un tema que lo he abordado en el pasado con don Ricardo Montenegro, el presidente de INSAFORP, que también trabaja muchísimo en la especialización de talentos, de personas, de jóvenes estudiantes que están interesados no solo en el inglés, sino que en otras áreas también de tecnología. Sí, y INSAFORP ha sido nada menos uno de los aliados en este proyecto que hemos implementado anteriormente con el sector de call center, y de verdad que es un orgullo el poder haber podido finalmente desarrollar un proyecto que sí genera ese talento humano que requiere el sector, porque en el pasado se habían realizado algunos proyectos, pero no necesariamente los que generaban ese talento humano que necesitaban los sectores, y ahora eso lo estamos tomando bastante en cuenta. Nuevamente, no es solo importante que un sector nos diga yo voy a necesitar 10,000 jóvenes este año, sino que cuál debe ser ese nivel de capacitación y poder involucrarlos en todo el proceso para asegurarnos que los jóvenes cuentan con todas esas habilidades que necesitan las empresas. Ese mismo modelo lo estamos implementando en el sector de tecnología, y esperamos también, hemos estado en conversaciones con el sector textil. Sabemos que también en el sector textil se necesita talento a nivel de supervisión, pero a nivel de operarios, y no vamos a desaprovechar que El Salvador tiene alta demanda en nuestros sectores al no tener el talento humano. Queremos invitar, hemos invitado ya a fundaciones del sector empresarial, a las escuelas, a las universidades. Todos nos debemos de unir para poder atender este problema, y digamos que esta es una coyuntura que nosotros consideramos será una transición, porque en la medida que nuestro sector público, nuestras escuelas vayan reforzándose como se han venido haciendo desde el inicio de la gestión. El Salvador es un ejemplo y uno de los ejemplos insignia de Google, en donde más de 1 millón de jóvenes ya utilizan las herramientas de Google para poder aprender. Entonces, estamos ya atacando ese reto desde distintas perspectivas, desde etapas tempranas y a lo largo de todas las escuelas públicas, pero también no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que estamos trabajando con esa población que no tuvo la oportunidad de acceder a una capacitación, pero ahora, tomando en cuenta cuáles son las necesidades de los sectores y los intereses de nuestros jóvenes, pues estamos brindando esas oportunidades. Ministra, el tema de los programas de emprendedurismo es también otra de las apuestas importantes que se debe de tomar en cuenta hoy en día, sobre todo cuando estamos viendo todos estos altos y bajos de la economía. Creo que la promoción de nuevos agentes económicos así es. En un país como el nuestro son oportunos, ¿no? Sí, así es, Ernesto. ¿Qué se tiene al respecto? Percibimos que en el pasado mucho se pensó en las grandes empresas, en las empresas multinacionales, y aún así pues habían los retos que ya hemos conversado anteriormente.
sin dedicarle ese espacio y ese trabajo que requieren nuestros emprendedores. Tanto nuestros emprendedores en el sector de turismo, en el sector de artesanías, que ahora están recibiendo el apoyo de instituciones como CONAMIPE, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, que es un sector muy importante en nuestros negocios de subsistencia, pero también hay un sector que es muy importante y de alto potencial para el crecimiento económico de nuestro país, y son todos aquellos emprendedores innovadores, aquellos emprendedores que han tenido una idea y han incorporado la tecnología para poder solventar algún reto que existe, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y es así como países como Estados Unidos e Israel han podido salir adelante. Algunos países también de Sudamérica tienen un ecosistema de innovación sólido que les ha permitido generar estas empresas, algunos unicornios, empresas que logran crecer a tal punto que venden a nivel global. Y eso es lo que nosotros buscamos, y el tratamiento que le damos a cada una de nuestras empresas, de nuestros innovadores, es el mismo tratamiento que le damos a una empresa multinacional. Creemos que hay un potencial enorme y no solo el Ministerio de Economía. Hemos tenido la oportunidad de hacer alianzas con más de 50 organizaciones, llámese academia, por supuesto que las instituciones de gobierno relacionadas, con AMIPE, el Centro Nacional de Registro, todos con esa misma visión de poder apoyar y brindarle todas las herramientas que necesitan nuestros emprendedores innovadores para poder triunfar. En nuestra red de 50 socios hay firmas de abogados, hay también firmas grandes de tecnología. Amazon Web Services forma parte de nuestro ecosistema, empresas como Microsoft, muy activos en el desarrollo de nuestro ecosistema de innovación. Así que consideramos que ahí hay un tesoro, ya lo estamos viendo empresas que ya están triunfando nuevamente, no solo a nivel local y a nivel internacional. Nosotros no podemos seguir enfocando nuestros esfuerzos en un mercado local. Está bien que hay unas empresas que ya están viendo el mercado centroamericano, pero tenemos que pensar global. En la medida que un país pequeño, siendo el talento como nuestro mayor activo, lo que debemos de hacer es enfocarnos en servicios, por supuesto que también en nuestros sectores tradicionales, pero los servicios son un alto potencial que podrán traer desarrollo a nuestro país. Bueno, entiendo que adscrito a ustedes está CONAMIPE, ¿verdad? Que tiene su propia, digamos, su propia hegemonía. También sí, autonomía. Pero le apuestan muchísimo también a la formación, a la capacitación de empresas del micro, de apoyar precisamente ese sector que yo siempre he considerado que es el héroe anónimo de una economía, ¿no? Totalmente, es la gran cantidad y la mayor cantidad de empresas en nuestra economía son micro y pequeñas, y es por eso que el enfoque que ha tenido CONAMIPE ha sido un enfoque integral, y regreso a la palabra integral porque es muy importante. Ha sido un acompañamiento, se les ha brindado asistencia técnica, también financiamiento para poder hacer crecer sus negocios, ya que notamos que solo brindar una herramienta no es lo que necesitan las empresas para poder salir adelante. Necesitan todo un esquema de acciones para que nuestras empresas logren, como siempre lo he dicho yo, pasar de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y así sucesivamente. Así que en ese trabajo, pues CONAMIPE está avanzando bastante de la mano con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, para asegurarnos que se le brinden todas esas herramientas. Por ejemplo, la propiedad intelectual es súper importante para nuestros pequeños emprendedores, y es así como forma un componente importante de las capacitaciones que se le brinda a las micro y pequeñas empresas. Habría que sumarle también el trabajo más detallado que se puede hacer con los gobiernos locales. Así es. Ahí donde está representada también la mayoría de ellos. Hablamos de aquellos pequeños negocios o aquellos emprendedurismos que en una apuesta estratégica que tiene que ver con el turismo se aprovechan los fines de semana. ¿Cuántos turoperadores vemos saliendo a los pueblos a promover precisamente toda a dinamizar esa economía como tal? Sí, y ese es un punto muy importante y una muy buena noticia para nuestro país. Y es que ahora estamos viendo que el desarrollo está llegando a todo el territorio, ya sea por
por el turismo, que básicamente lleva desarrollo hasta los últimos rincones de nuestro país, pero lo estamos viendo también regresando al tema de centros de llamadas, regresando al tema del sector de tecnología. La pandemia nos demostró que las personas nos volvió a reafirmar que las personas no deben de estar en un solo lugar para poder brindar sus servicios, y es así como el día de hoy hay bancos, hay empresas de tecnología, hay empresas de centros de llamadas que tienen su talento trabajando en los distintos departamentos del país, y esa es otra forma de llevar desarrollo a las comunidades. Bueno, no se puede invisibilizar los indicadores que han mejorado en materia de seguridad pública, que es lo que también permite recrear todas esas, situaciones. El dólar sigue siendo fuerte, alguien me preguntaba ahí en los chats, en los mensajes, el dólar sigue siendo fuerte. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Continuamos con la implementación de la billetera Chivo Wallet, que es básicamente una herramienta de inclusión financiera para la población, que brinda la posibilidad que antes no se tenía de pequeños emprendimientos de poder acceder a un sistema de pago de manera gratuita, siempre y cuando pues las transacciones se hacen dentro de la red. Además, recientemente se aprobó la ley de emisión de activos digitales, en donde se abre una nueva oportunidad para nuestro país de poder acceder a financiamiento más allá de los mecanismos tradicionales. Se abre una oportunidad para que tanto las empresas privadas como el gobierno, un Ministerio de Hacienda, un Banco Central o una autónoma pueda acceder a financiamiento adicional cuando se realicen emisiones de activos digitales, y estas operaciones pues se realicen utilizando tecnologías como blockchain, que tienen estos altos niveles de seguridad. Aquí hay otra gran oportunidad y esperamos, sería el presidente Nayib Bukele que estaría compartiendo más información sobre cuál es el futuro de este proyecto, pero está claro que El Salvador pues siguió muchas de las recetas de desarrollo por muchísimo tiempo, y desafortunadamente no logramos llegar a donde queríamos llegar, un crecimiento sostenible, inclusivo, de oportunidades, en la mejora de calidad de vida, y este es un proyecto en conjunto con la adopción del Bitcoin que permite de una forma innovadora buscar otra forma de desarrollo económico para nuestro país. Eventos importantes ya para el cierre de nuestra conversación para este año. Sí, tenemos una agenda bastante de la integración centroamericana. Estamos por lanzar nuestro próximo plan de facilitación de comercio para este año. Uno de los hitos que nos vamos a plantear alcanzar es poder tener un portal único de comercio exterior con la información que necesitan nuestros negocios y negocios internacionales para poder tener esas transacciones con el país. Pero también estamos prontos a lanzar nuestra estrategia de facilitación de comercio, que va hasta el 2027, en donde se trazan las líneas gruesas de ese trabajo que debemos de realizar para poder llegar al óptimo de facilitación de comercio en nuestro país. Continuarán nuestros proyectos de creación de talento humano, para lo cual invito a nuestros jóvenes nuevamente a estar pendientes de nuestras redes. Y continuaremos también con la 4ª edición de nuestra Copa Mundial de Emprendimiento, la cual reúne a todos los emprendedores, innovadores en todo el territorio para poder competir, llegar a ser semifinalistas, finalistas y competir a nivel internacional. Pero más allá de eso nos permite identificar dónde está ese talento, dónde están nuestros innovadores y poder brindarles todas las herramientas que necesitan para hacer sus proyectos una realidad. Okay. ¿Se han suspendido el subsidio al gas propano? Me preguntan acá algunos. No se han suspendido, siguen vigentes ambos subsidios, el subsidio tradicional de $8.04 y el subsidio de estabilización de precios del gas. Ambos siguen vigentes, y en nuestras redes y redes del gobierno redes de la nueva Dirección de Hidrocarburos y Minas podrán encontrar la información de cuánto deberíamos de estar pagando por nuestros tambos de gas. Ernesto me dice acá, buenos días, Ernesto, pregúntale a la ministra qué se está haciendo para agilizar los trámites en el Ministerio del Medio Ambiente para crear nuevos centros industriales.
vemos mucha burocracia. ¿Qué se está haciendo al respecto? Es muy importante si queremos abrir un poco el abanico de inversión. Sí. Tenemos que ser facilitadores, ¿verdad? Total. Es vital. Lo mencionaba anteriormente, en el pasado fue una de las mayores barreras a nuestro crecimiento. Sin embargo, estamos ya desde el inicio de la gestión tomando cartas en el asunto. Hemos priorizado 600 trámites, Ernesto, de los cuales algunos de estos trámites corresponden al Ministerio de Medio Ambiente. Participan 3 instituciones de gobierno. De estos 600 trámites que hemos priorizado, hemos ya logrado que más de 400 de estos trámites tengan una reducción en el tiempo de respuesta en un 60%, y ya estamos a 100 trámites que han sido digitalizados. Todos estos trámites formarán parte de nuestra gran sombría simple SB, y las empresas podrán hacer todos sus procedimientos y obtener todas las autorizaciones que se requieran, las podrán hacer por medio de esta ventanilla. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, ministra. Gracias por darnos una lectura y pronóstico de lo que vamos a tener de cara a este año 2023. Le agradezco muchísimo. Gracias Ernesto, y pues reitero, estamos optimistas, realistas, y para ello pues invito a la población, a nuestros empresarios, a nuestro talento humano a continuar con esa resiliencia, como hablábamos, a continuar con ese ímpetu y con ese dinamismo para poder lograr esas metas de crecimiento económico, pero más importante, pues esas metas de generación de empleo y de mejora en la calidad de vida de la población. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.